Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Andrés Gómez Almeida. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 2001-5388. Estoy realizando el reto 2, llamado la jurisprudencia, de mi módulo Juicio de Amparo 1, en la licenciatura de Derecho, a cargo de la asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Para desarrollar este trabajo me piden analizar 3 casos de tesis jurisprudenciales, en base a los cuales voy a dar respuesta a 5 planteamientos. Me piden del caso 1 señalar qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, pues dentro del caso número 1, el cual es la tesis 1A/J 102/2011, el método que se utiliza para dicha jurisprudencia es el de reiteración, ya que este tipo de jurisprudencia se respalda en un razonamiento inductivo, una pretensión general de diversos supuestos particulares. Según el artículo 224 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no son obligatorias. Dentro del caso número 2 me piden identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A/J 93 del 2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1A/J 78/2018. Esta fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en base al artículo 225, la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia. En esta tesis, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelve la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A/J 93/2013. Interpretó las legislaciones adjetivas penales en los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto imposible de reparar. Y este acto es susceptible de impugnar a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial. Y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que se habrá de formular la imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará una investigación que se siga en su contra y se formulará la imputación. En la audiencia que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obstante lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, en este caso de no comparecer injustificadamente,
pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro, de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio, que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. En el inciso 3 me piden que indique en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias 1, 2 y 3. En estos tres casos, el primero es de la novena época, el caso 2 es de la 10ª época y el tercer caso también es de la novena época. En el inciso 4 me piden que señale para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia del caso número 3. En base al artículo 217 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, para sus salas, para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de la región, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia. Para el inciso 5, me piden que analice el caso número 1 e identifique si cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Pues yo digo que sí, ya que en base al artículo 223 de la Ley de Amparo, el cual señala que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, por lo que esto es cumplido en la tesis jurisprudencial 10/2007, 78/2008, 120/2010, 168/2010 y la 13/2011. Para concluir, en un contexto general, la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley. Esto es muy importante, ya que nos ayuda a llenar los vacíos o lagunas jurídicas que se generan cuando ésta no es clara ni precisa. Es una fuente formal del derecho, ya que emana de las ejecutorías que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas, o por los tribunales colegiados de circuito. Así como el fundamento de esta jurisprudencia se encuentra en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.